Qué hermosa que es la presencia de Dios, ¿no es cierto? Que siempre el Espíritu Santo nos conduce a la palabra para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Y siempre el Señor nos habla de diferentes maneras. Por eso es maravilloso poder abrir la palabra y el privilegio, en mi caso, ¿no es cierto?, de compartir la palabra para que podamos ser fortalecidos, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos. Hoy lo que quiero compartir es algo muy importante que tiene una aplicación increíble en nuestras vidas que ya nos vamos a dar cuenta. Hoy quiero hablar acerca de un atributo de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de cuáles son las características, las cualidades, las virtudes que Dios tiene, en el cual, al consultar en la palabra de Dios, nosotros obtenemos la revelación de lo que Dios es. Por ejemplo, según los teólogos, han juntado una cantidad de cosas que hablan acerca de cuáles son las cualidades, ¿no es cierto?, las virtudes, las características del Señor. Uno de ellos es la santidad. No voy a estar hablando de eso, por supuesto. Otra es la eternidad, que Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Dios es amor, es un amor que trasciende el sentimiento, es un amor que va en una relación de pacto, es un amor basado en la acción. Después también tenemos la inmutabilidad de Dios, de saber de que Dios es fiel, es decir, que Dios no cambia. Tenemos después también acerca de las omnis, la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está presente en todos lados. Tenemos la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso. Y también aparece como séptimo la omnisciencia de Dios, es decir, que Dios lo sabe todo. Ahora bien, ninguno de estos 7 que acabo de mencionar es lo que voy a compartir en esta mañana. Simplemente los mencioné para que tengamos una idea, ¿no es cierto? Lo que quiero hablar hoy es algo, fíjense qué interesante, no aparece en el diccionario en español, pero sí sé que es un término del lenguaje espiritual. ¿Para qué? Para que la Iglesia de Cristo sea fortalecida, para que podamos nutrirnos con lo que Dios es. Así que vamos a estar hablando de algo que quizás lo hayas escuchado, quizás no, pero quiero profundizar brevemente en esta mañana. Hoy quiero hablar acerca de la omnisuficiencia de Dios, o el Señor que lo llena todo. O sea que esta octava característica, no muy hablada, yo no encuentro muchos libros en el español, al menos hablando de eso, pero es una gran realidad y tiene una implicancia increíble en nuestras vidas, que a medida que vayan avanzando los minutos de lo que comparto, ustedes van a recibir el impacto del Espíritu para entender qué es la omnisuficiencia de Dios y de que nuestro Dios es omnisuficiente, es decir, el Señor que todo lo llena en todo. Ahora bien, si miramos la palabra de Dios, rápidamente quiero compartirles que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se presenta como un Dios llenador de vacíos. Dios es Dios llenador de vacíos. Lo vemos, por ejemplo, en la creación. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego, si seguimos leyendo el versículo, dice, y el Espíritu Santo se movía. Es decir, que Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo, es el agente llenador de los vacíos que existen. ¿Me van siguiendo? Vamos al Nuevo Testamento. En Efesios 5:18, ese pasaje tan conocido y tan predicado, sed llenos del Espíritu, la exhortación es de que seamos llenos, ¿para qué? Para que no estemos vacíos. O sea, con estos dos sencillos pasajes, y tantos más que hay, que no lo hago por causa del tiempo, es para que nos demos cuenta que Dios de tapa a tapa en su palabra se revela como un Dios llenador de todo lo que está vacío, porque Dios es un Dios omnisuficiente. Ahora bien, para manifestar su omnisuficiencia, recién lo mencioné, Dios utiliza la presencia de su Espíritu Santo. Vayan siguiéndome porque ya vamos a la parte práctica, porque todo esto es bueno hablarlo y llevarlo, ¿no es cierto?, a la aplicación práctica para nuestra vida cotidiana. Estuve mirando en las epístolas 2 pasajes acerca de la omnisuficiencia del Señor. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 23, miren lo que dice. Habla acerca de la plenitud de aquel, del Señor, que todo lo llena en todo. O sea que el Señor es aquel que todo lo llena en todo. Y luego en Efesios 4:10, miren lo que dice. El que descendió, se refiere al Señor, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Fíjense qué interesante. Habla de que Dios es llenador, porque todo lo llena en todo y todo lo llena en todo. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, ¿qué significa todo esto que me está compartiendo de la omnisuficiencia de Dios? De que Él lo llena. Es que el Señor tiene poder, y acá viene lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios tiene la capacidad de llenar nuestro vacío interior. Yo hoy quiero compartir esto de la omnisuficiencia de Dios, porque Dios quiere llenar tu corazón en aquellos lugares donde existe un vacío. Hago una aclaración. Cuando hablo del vacío interior, no me refiero a lo que generalmente nosotros hablamos y predicamos, de que todo ser humano tiene un vacío que solo Dios lo puede llenar. Por supuesto, cuando tenemos a Cristo, el vacío que está se llena. Pero yo quiero hablar acerca de otros vacíos que suceden en la vida. Y para entender la omnisuficiencia de Dios tenemos que entender que Dios es aquel que todo lo llena en todo, pero a la vez también debemos saber cuáles son los vacíos que podemos tener. Y acá tenemos que agregar una frase que son los sinsabores de la vida. Los sinsabores de la vida. El vacío interior se produce muchas veces, mayormente, debido a los sinsabores de la vida. A pesar de ser creyentes, bien sabemos que tenemos que atravesar momentos de luchas, de dificultades, de problemas, de sinsabores, que son ocasionados por diferentes motivos que, a menos que la omnisuficiencia del Señor opere en nuestro ser, nos va a quedar una sensación de vacío interior, una sensación de frustración. Podría ser aquellos sinsabores que podemos recibir en la vida, por ejemplo, no sé, la pérdida repentina de un ser querido. Habiendo orado, de repente vemos que partió con el Señor. Puede ser también lo que nos origina un sinsabor, una sanidad que no llega, a pesar de que estamos orando, estamos creyendo, la demora en una respuesta que necesitamos para ahora mismo y pareciera como que se va posponiendo. Cosas que no han salido de la manera exitosa que pensamos en el ministerio, en los negocios, en la familia. Una relación amorosa que pensamos que iba a arrancar para toda la vida y quedó truncada y en el olvido. Un fracaso financiero y tantas otras situaciones que a veces nos toca atravesar en la vida. O sea que si como cristianos no aprendemos a manejar los sinsabores de la vida, que tarde o temprano, por vivir en un mundo caído, nos suceden cosas negativas, podríamos decirlo, aunque Dios transforma todo para bien, la omnisuficiencia de Dios es, aleluya, totalmente poderosa para derramarse en nuestras vidas y llenar nuestro corazón. Y esto es algo que cada uno tiene que hacerlo a solas ante el Señor. Cada uno sabemos cuáles son aquellos sinsabores que te han pegado duro en la vida. Yo tendría cantidad, tengo para escribir, no sé, unas cuantas hojas para escribir acerca de sinsabores de la vida. Y hay algunos que cuando a veces hablo, a pesar de que ya pasaron mucho tiempo, es como que te deja un sabor amargo. ¿Te pasa eso a ti? Eso significa que necesitas el obrar de la omnisuficiencia de Dios a través del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que lo que quiero compartir, quiero llevarlos de la alta teología a la suma práctica, a que le des lugar a la presencia del Espíritu para que Él pueda llenar ese sinsabor o esos sinsabores que están golpeando tu vida. No quiero decir levanta la mano o quiénes están de acuerdo, porque es algo muy privado, nos causa vergüenza, pero hay cosas que nos han golpeado duro en la vida. Hay cosas, situaciones que no las podemos entender. Las hemos entregado al Señor, pero nos queda un signo de pregunta. Esa sensación de sinsabor, esa sensación como que hay como despropósito, no el propósito de Dios. Bueno, precisamente en esa área, y espero que el Espíritu Santo te esté marcando en este momento, le pidas en esta hora al Señor que venga por su Espíritu para que su omnisuficiencia te ministre y llene tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo disfrute de la gloria total celestial allá en la presencia de Dios, sino que acá, mientras caminamos en la vida con tantas cosas que a veces suceden que no esperamos, que no deseamos, que no anhelamos, el Señor quiere que podamos caminar nosotros siempre confiados en Él, demostrando que el obrar de su Espíritu trabaja en nuestro interior
porque el Señor quiere revelarse en nuestras vidas como el Dios omnisuficiente. Esta es la palabra que tengo para ti en esta mañana. El Espíritu Santo quiere ministrarte, porque el Señor quiere revelarse de una manera nueva. Dios es el omnisuficiente que te trajo en esta hora para escuchar esta palabra, para que no sigas con ese sabor amargo interior. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Porque lo estás sintiendo. Este es el momento, hermanos, para que podamos darle la presencia al Espíritu Santo del Señor. Yo quiero que hagamos un alto y para que podamos dar lugar a la presencia del Espíritu Santo, porque yo quiero invitarte a que cuando escuches una canción que ahora Chris va a venir a cantar, tú puedas ir pensando y permite que el Espíritu Santo te recuerde, quizás en algún momento, alguna situación, algo que te ha originado un sinsabor. ¿Sabes una cosa? Dios te ha traído para llenarte. Él no quiere que camines más con ese vacío. Dios quiere llenarte porque Dios es el Dios omnisuficiente. Él quiere saturarte con la presencia de su Espíritu Santo para que su omnisuficiencia no sea una realidad teológica, sino que sea una realidad espiritual. Aleluya, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Gracias porque tú tienes suficientes recursos para saciar a tu pueblo que viene a ti vacío, Señor. Recibe toda la gloria y la honra. Y todo el pueblo del Señor dice amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Cristo.